Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Esperanza Luque y hoy os voy a resumir mis lecturas de junio y julio. Bueno, primero antes de nada, daros las gracias por la acogida que está teniendo el canal. Ya somos más de 100 y la verdad es que no me esperaba para nada el recibimiento que estoy teniendo por vuestra parte, así que muchísimas gracias. Mi primera lectura de junio fue Balada de pájaros, cantores y serpientes de Susan Collins. No me voy a explayar mucho en la opinión porque ya hice una reseña que subí la semana pasada sobre la lectura. Lo que sí quería comentar, y se me pasó en el vídeo anterior, es que mucha gente en TikTok me estaba preguntando por el orden de lectura. Oye, ¿esto lo tengo que leer antes de la saga principal, después? A ver, sé que ahora está surgiendo la moda de leer los libros por orden cronológico en lugar de por orden de publicación, pero yo soy de la opinión, si un autor ha publicado una saga en un orden, por algo será. Bien. Los siguientes libros son Una corte de rosas y espinas y Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas. Estoy actualmente con el tercero, Una corte de alas y ruina. Esperaba poder terminarlo antes de que acabase julio para meterlo también en el wrap up, pero bueno, no ha sido posible. La primera parte de esta saga es un retelling de La Bella y la Bestia. En este retelling Sarah J. Maas crea un universo donde conviven hadas y humanos. Nuestra protagonista es Feyre Archeron, bueno, no sé cómo se pronuncia, que es una humana que decide un día irse a cazar al bosque. Y no se le ocurre otra cosa a Feyre que cazar un lobo. Ve el lobo, dice, va, voy a cazarlo. ¿Qué pasa? Que cuando ella trae al lobo ahí triunfal, su familia, ¡hala, qué bien, Feyre, has cazado un lobo! Al rato llega un hada y le dice, no, perdona, es que has cazado a mi amigo. Feyre se va con él presa a la corte de primavera, que es el reino del que él es Aldolor. Yo este libro lo disfruté bastante cuando lo leí, a pesar de que sabía que había personajes muy importantes en la trama que todavía no habían aparecido o que se les daba más protagonismo a partir del segundo. De hecho, veo que esta es la opinión de muchos. Una corte de rosas y espinas es como si fuera la precuela de lo que luego es la saga y realmente el primer libro sería Una corte de niebla y furia. Pasamos con el segundo. No voy a hablar mucho de la trama porque obviamente os haría spoiler, pero me gusta mucho la evolución que tiene Feyre de este libro a este. Una de las cosas que no me estaba gustando de Una corte de rosas y espinas es que veía a Feyre como un personaje muy débil mentalmente, muy vulnerable, muy influenciable, y esto supuso que me llevara un poco de decepción al principio. Porque claro, yo veía los comentarios en redes sociales de Feyre es un personaje independiente, es muy fuerte, y claro, yo decía, es que no tiene nada que ver. Todo cambia en este libro, Una corte de niebla y furia, de verdad. Mi tercera lectura, ya nos meteríamos de lleno en julio, es Esposas de lino de Niloa Gray, la segunda parte de Crónicas Solsticio. Niloa Gray a lo largo de estos meses ha ido publicando una serie de relatos en el que nos descubre el mundo fantástico que está ideando. No me voy a centrar mucho en la trama porque os podría spoilear un poco, hay referencias al primer relato, entonces no me quiero meter mucho en la trama por si os puedo spoilear. Simplemente diré que así como en el primer relato nos introduce el mundo de los humanos y el mundo de los seres fantásticos, en este segundo se profundiza más en las relaciones entre ambos seres. Volvemos a ver a personajes que ya habíamos visto en el primer relato, también se nos presenta otros nuevos. Una de las cosas que más me ha gustado es en los personajes en los que se centra esta vez el relato. Son dos que ya salían en Huellas sin Estela, pero que me había quedado con muchas ganas de conocer, y cuando supe que protagonizaban Esposas de lino, dije, bien, por fin, qué bien. Mi siguiente lectura es Un piano para los masáis de Miguel Ángel Moreno. Este libro me lo dejó una amiga mía antes de la cuarentena. A ver, os estoy hablando de febrero lo menos. Trata de dos hermanos que por motivos de negocios van a la África colonial de principios del siglo XX con sus esposas. Desde el principio el autor nos revela que uno de los personajes ha cometido atrocidades durante su época en la África colonial y de alguna manera este libro es una redención hacia ese mismo personaje. No me imaginaba que la historia me fuera a enganchar tanto. Sabía que la iba a disfrutar porque ya había leído la sinopsis de la contraportada, sabía de qué iba, pero la verdad es que ha sido todo un descubrimiento para mí, más que nada porque yo no soy una persona que suele leer novela histórica. Además me ha gustado mucho el papel de Jocelyn, que es una de las protagonistas femeninas,
que aunque al principio la describen como una mujer débil, de salud frágil, al final me ha parecido una figura femenina muy fuerte dentro de la historia. A ver, hay que pensar que estamos en África a principios del siglo XX. Posiblemente si este personaje lo conociésemos en una lectura que se desarrolla en la actualidad, pensaríamos qué mujer más frágil, qué pensamientos tiene, pero en aquella época me ha parecido una figura muy revolucionaria. Y no comento más, que os spoileo. El siguiente es Tú y otros desastres naturales, de María Martínez. Bueno, la de gente que me había recomendado que leyese ese libro. Es verdad que yo había dejado un poco apartada la literatura romántica. Sí que me gusta que una historia de fantasía, una historia de distopía, de thriller, de lo que sea, tenga un buen romance. Pero así leer literatura romántica como tal, hacía tiempo que no lo hacía. La historia gira en torno a Harper, que es una chica que tras la muerte de su abuela debe tomar una decisión. O bien continúa en la editorial en la que está de prácticas y seguir un curso monótono en la vida, o perseguir sus sueños y trabajar en la librería de su abuela y convertirse en escritora. Ya sabía yo que este libro era un libro que te iba a hacer reflexionar, pero no sabía que lo iba a hacer hasta ese punto. Yo estos últimos meses me he sentido un poco en una encrucijada, he tenido una pequeña crisis personal, existencial. Veía que lo que llevaba haciendo los últimos años de mi vida ya no me llenaba, lo que yo quería hacer realmente no lo estaba haciendo. Me ha hecho pensar en esta cuestión de nos dejamos llevar por el curso de la vida y no estamos siguiendo nuestros sueños, tal vez sea por miedo, tal vez sea por comodidad, tal vez por miles de razones. Y esta es una lectura con la que no solo vais a disfrutar de una gran historia de amor, me gusta mucho el romance que hay en este libro, sino que también vais a pensar, y si os encontráis en una situación parecida a Harper, de verdad, es que os vais a sentir muy identificados. La siguiente lectura es Piso para dos, de Beth O'Leary. Seguimos con literatura romántica, una historia que también estaba viendo muy reseñada en internet. En este caso nos encontramos con Tiffy, que es una joven que se ve obligada a buscar un piso después de que su exnovio la eche del que estaban compartiendo. Claro, os podéis imaginar, Tiffy vive en Londres y los precios de alquileres, pues a ver, muy bajos no están. Y además ella tampoco tiene un sueldo despampanante como para pagarse un piso ella sola. Entonces se ve obligada a compartir piso y cama con Leon, que es un enfermero de cuidados paliativos. Como tienen jornadas diferentes, cuando uno está utilizando el apartamento, el otro está trabajando. Al principio tenía mis dudas con esta historia porque yo veía que, bueno, pues el primer 20% de la historia es muy introductorio, yo veía que no arrancaba la trama, no me enganchaba, y una vez pasado ese 20% es que no podía parar de leer. Lo que más me ha cautivado de Piso para dos es el equilibrio que encuentra Beth O'Leary con temas más divertidos, como puede ser pues un romance entre dos compañeros de piso, con temas mucho más serios como el maltrato, la enfermedad, la cárcel. Si queréis una lectura veraniega, entretenida, que os haga reír pero también os haga pensar, Piso para dos es vuestra próxima lectura. El siguiente libro que he leído es Mi plan D, de Andrea Smith. La historia gira en torno a Kenzie Sullivan, una chica que organiza su vida por listas. Tiene una lista concreta, de hecho, de los chicos que le gustan, y esa lista aparece por sorpresa un día fotocopiada en el instituto. Claro, yo fue leer esto y acordarme de mis años mozos en clase y digo, es que me siento tan identificada. De verdad, ha sido como volver al instituto. Es una historia que me ha enganchado mucho, es una lectura muy sencilla, muy entretenida. Además, me autospoileé sin querer de las siguientes partes porque es una trilogía. Y de hecho ya estoy leyendo Mi único plan, que sería como, aunque es la tercera parte de la trilogía, directamente para mí sería la secuela de la historia. Ya han pasado unos años, los personajes han madurado un poco y bueno, espero poder hablaros de ella en el wrap-up de agosto. La novela gráfica que he leído en julio y que tenía muchas ganas de ponerme con ella es Heartstopper, de Alice Oseman. Aunque hay gente que se ha quedado solo con la historia de amor, a mí me gustaría resaltar que se tratan temas muy importantes. Por ejemplo, la homofobia. Nos cuentan desde el principio que Charlie sufrió bullying cuando se supo que era gay en el colegio.
el autodescubrimiento, las dudas que se tienen de, oye, ¿realmente esta persona me está empezando a gustar o realmente lo veo solo como un amigo? O incluso los estereotipos de, no, esta persona no es gay, que va a ser gay. La verdad es que he adorado la novela gráfica y tengo ya muchas ganas de ponerme con la segunda. Mi última lectura de julio es 10 negritos de Agatha Christie. Tenía muchas ganas de ponerme con esta lectura desde que leí su retelling juvenil, 10 de Gretchen McNeil. Una serie de personas que no se conocen se encuentran en una isla y empieza a ocurrir una serie de asesinatos. A ver, me ha gustado mucho. Para mí no ha sido tan espectacular como 10 porque más o menos los plot twists son parecidos, la premisa es similar, todos atrapados en una isla, el asesino es uno de ellos, pero igualmente es una lectura que recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, comentadme vuestras opiniones si habéis leído alguno de estos libros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!